¿Qué es lo peor que viste o experimentaste en el bosque que aún no tiene explicación? Una casa muy vieja, extrañamente suburbana, en una pequeña colina justo en medio del bosque. Mis amigos y yo entramos y parecía que el lugar había sido abandonado repentinamente. Todavía había muebles en su lugar, cubiertos y platos en los armarios, y en la cómoda de arriba había ropa vieja aparentemente limpia. Un armario en el que miramos contenía cómics y periódicos viejos de los años 60 y 70. Esto fue alrededor de 1993. En la parte trasera de la casa había una vieja camioneta estilo años 60 que se acababa de oxidar. ¿Quién había vivido allí y por qué se fueron tan de repente? ¿Quién sabe? Vivo al lado del bosque como si literalmente pudieras verlo desde mi ventana. Bueno, una noche estaba sentado en mi cama viendo la televisión cuando una luz brilló a través de mi ventana. Miré a mi alrededor y no había nada allí, así que lo descarté como si estuviera loco. Aproximadamente 5 minutos después volvió a suceder, así que miré a mi alrededor nuevamente y todavía no había nada. La tercera vez que sucedió me estaba molestando y asumí que era uno de los estúpidos hijos de mis vecinos que siempre pierde el tiempo. Abrí mi ventana para decirles que se enojaran, pero cuando miré más de cerca, lo único que vi fue un bolso negro que había perdido hace una semana cuando fui de discotecas. Algo en mi cabeza gritaba que me alejara de la ventana, así que la cerré y cerré las cortinas, cerré la puerta de mi habitación y llamé a mi papá. Se acercó de inmediato y agarró la bolsa desde afuera, además de cerrar todas las ventanas y puertas, y revisar toda la casa. Revisamos el bolso y no se había llevado nada, pero también había una pequeña nota arrugada en él, que decía algo así como, cuida tu espalda. Mi papá llamó a la policía, quienes también hicieron un barrido completo de la casa y se llevaron la bolsa. A la mañana siguiente encontraron una linterna y una mochila, que tenía una pequeña colección de fotos mías que habían sido tomadas durante lo que parecía ser el transcurso de un año. Nunca me había vuelto a pasar algo así. Viví en una gran estación de ganado en Nueva Gales del Sur, Australia, hasta que tuve 16 años. Unos años antes de que nos fuéramos, mi papá y yo salimos a buscar un poco de ganado perdido en los potreros traseros que dan a montañas rocosas bastante empinadas. Estábamos cruzando un arroyo poco profundo cuando nuestros caballos comenzaron a resoplar y a volverse inestables. Había movimiento por encima de nosotros en lo alto de los árboles. Mi caballo comenzó a encabritarse y justo cuando papá se acercó para agarrar mis riendas para calmar al caballo, algo grande y gris cayó de los árboles justo entre nosotros. Nuestros caballos partieron en direcciones opuestas. Necesité toda mi fuerza para levantar mi caballo. Papá finalmente vino a mí y estaba bastante ansioso por sacarnos de allí. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué era? Era un oso, dijo. Había sido destripado y muerto por un tiempo por el olor. Lanzó otra mirada por encima del hombro y nos hizo movernos un poco más rápido. Lo escuché murmurar para sí mismo, ¿cómo diablos se subió a ese maldito árbol? Nunca salió sin un arma después de ese día. Hay historias sobre grandes felinos en la selva australiana. Es la única explicación que se nos ocurrió. Cuando tenía 11 años, mi escuela organizó un viaje de campamento para un grupo de 12. Fui uno de los pocos afortunados elegidos para ir a dicho viaje. Cuando llegamos al campamento, los niños y niñas se colocan en tiendas separadas, en áreas separadas. Los baños estaban cuesta abajo, y si tenías que ir al baño por la noche eras que, la naturaleza es tu baño. Bueno, la tercera noche tuve que usar el baño en medio de la noche. Me levanté y salí de la tienda y caminé detrás de un árbol para usar el baño. Inmediatamente sentí algo o alguien a mi alrededor. Tenga en cuenta que no tengo una fuente de luz, todo estaba completamente oscuro y no podía ver nada más que unos pocos pies frente a mí. Recuerdo haber escuchado un sonido de gruñido. Ese sonido me bastó para reservarlo y corrí directo a la carpa. Alerté a uno de los monitores del campamento sobre lo que había pasado y fueron a comprobarlo. Cuando regresan, los veo ir en sus walkie-talkies y alertar a los otros consejeros de los rasguños en un árbol. Le dijeron a mi grupo que volviera a dormir y así lo hicimos. Por la mañana, todavía estaba despierto después de una noche de insomnio. Unos minutos antes de que supiera que todos se despertarían, salí a escondidas de la tienda y fui a ver qué había pasado. Cuando llegué al lugar en el que había estado hace apenas unas horas, vi marcas de garras en un par de árboles. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué hizo el sonido de gruñido, ni sé qué hizo las marcas de garras en los árboles. Tenía 13 años y vivía en un pequeño pueblo, y un día mi perro escapó del jardín trasero y se fue a la aventura solo.
Preocupado por si se metía en un campo con ganado, fui a buscarlo por el pueblo y recordé que había un trozo de bosque en lo alto de la colina en el que nunca había estado antes. Podía imaginar que al perro le encantaría estar allí, así que fui a echarle un vistazo. Llegué al bosque y comencé a gritar el nombre del perro, con la esperanza de que saliera saltando del bosque. Pero ninguna señal, así que me adentré más. Llegué a un claro bastante grande y de repente me sentí un poco asustado. De repente, ya no quería llamar al perro y pensé que debería irme a casa. Dejé el claro y comencé a apresurarme por donde vine. Solo que esta vez pude escuchar algo. Había sonidos muy claros de pasos en las hojas secas que me seguían. Y quiero decir justo detrás de mí. Como si alguien estuviera caminando lo suficientemente cerca para que yo lo tocara, solo que no había nada allí. Seguía deteniéndome para mirar alrededor, y los pasos también se detenían rápidamente. Se me erizaba la piel, pero tenía la fuerte sensación de que no debía correr, así que me obligué a seguir caminando con calma, pero estaba completamente aterrorizado. Me las arreglé para caminar unos 10 pasos con el misterioso sonido manteniendo el ritmo hasta que mis nervios se fueron y comencé a correr como un loco. La peor parte es que en el momento en que corrí, escuché una extraña risita aguda detrás de mí. Me largué de allí y nunca más volví. El perro tonto me estaba esperando, habiendo hecho su camino a casa. Me alegro de que no haya ido al bosque. Podría haber sido secuestrado por alguien. Pasé mucho tiempo en la casa del padre de mi madre en los bosques de Michigan. Mi hermano y yo nos perdíamos mucho, pero si lográbamos encontrar las vías del tren, siempre podíamos regresar. Una vez, cuando tenía unos 8 años y mi hermano tenía como 11 o 12 años, no quería que lo molestara y se escapó dejándome sola en el bosque. Estaba llorando y deambulando cuando llegué a una casa con 2 caballos en un potrero. Fui y llamé a la puerta para pedir ayuda. Esta señora que parecía una maldita bibliotecaria mayor respondió y parecía realmente sorprendida. Me quejé porque mi hermano me había dejado, y ella me dijo que me quedara en la puerta mientras ella volvía a entrar por algo y luego salía para acompañarme a casa. Le estaba hablando de las vías del tren y me dijo que sabía dónde estaban. Llegamos a las vías y yo estoy animando y señalando en dirección a la casa de mi abuelo, me doy la vuelta y ella se había ido. Ni rastro de ella. Seguí adelante y crucé las vías y seguí el camino hasta la casa. Mi hermano ya había regresado y estaban literalmente todos afuera a punto de ir a buscarme. La abuela había preparado la cena y todos entramos a comer. Le dije a la abuela que quería hornear galletas para la señora que me ayudó. Ella pensó que era uno de los vecinos hasta que le dije que tenía 2 caballos bonitos. Aparentemente, ninguno de los vecinos tenía caballos, y cuando le dije que su casa estaba en el lado opuesto de las vías, ella dijo que todo era un bosque espeso y que solo había casas en este lado de las vías. Me mantuve firme sobre donde vi a la dama y su casa. Así que al día siguiente, la abuela preparó un montón de sándwiches para un picnic en el bosque y para ver dónde veía a la señora y su casa. Fue una caminata larga, pero logramos llegar al pasto excepto que no había casa ni caballos. Lo único en el pasto era mi sombrero que perdí mientras deambulaba antes de encontrar la casa de la dama. Todavía teníamos nuestro picnic. No estoy segura si era un fantasma. Crecí en los bosques de Nueva Inglaterra, mi casa y todas las casas de mis vecinos se construyeron en antiguos humedales, por lo que había una gran cantidad de tierra sin desarrollar que formaba nuestro patio trasero, también conocido como un par de acres de bosques densos completos con arroyos, pequeños muros de piedra y cosas por el estilo. Mis hermanos y yo íbamos a explorar el bosque cuando éramos niños y había cosas extrañas en todas partes, desde basura aparentemente nueva, latas de cerveza y jarras de leche con fechas de caducidad recientes, hasta piezas de automóviles oxidadas que tenían que haber estado allí por muchos años. Todo esto tuvo lugar a finales de los 90, así que no estábamos atados con teléfonos celulares ni nada por el estilo. Lo más extraño que sucedió un día cuando estaba con mi hermano menor, yo tenía 11 o 12 años y él tenía 10. Estaba caminando de regreso a nuestra casa porque estaba cansado cuando me encontré con un hombre en el bosque. No quiero asustar a mi hermano, así que seguí haciéndole señas para que viniéramos ahora mismo y teníamos que irnos a casa. Él nunca vio al hombre. Supongo que era solo un vecino que estaba explorando por su cuenta, o podría haber sido alguien que planeaba construir más casas y estaba mirando los límites, pero nunca había visto a nadie allí antes y realmente no lo sé. Estuve viviendo en el bosque en una tierra estatal por un tiempo hace unos años, ya que no tenía opciones.
Podía escuchar autos acercándose a esta parada desde una milla de distancia y no había más de un par de casas a poca distancia, por lo que generalmente sabía cuando había gente alrededor. Sin embargo, cerca de donde encontré un antiguo cimiento de adoquines, a unas 50 yardas de mi campamento, casi todas las noches veía lo que parecía una lámpara de aceite donde se encendía una cerilla, incluso con el viento, la linterna se encendía, la cerilla se encendía. Y la linterna se balanceaba hacia adelante unos 15 pasos y luego la luz desaparecía. No soy todo sobre fantasmas y esas cosas, pero todavía no tengo una explicación para eso.